Hola, yo soy Miriam Romero y esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. Esas cosas que no se dicen dentro de las congregaciones, pero que son necesarias para el avance del reino de Dios, para la extensión, para el crecimiento y la multiplicación. Y hoy, con nuestro pastor y consultor psicológico, Gustavo Romero, vamos a hablar sobre el volumen del sonido dentro de las iglesias. ¿Le preguntaste a tu pastor si hay alguna denuncia hecha hacia tu congregación? ¿Le preguntaste a tus vecinos cómo se sienten, qué opinan del volumen, del ruido de nuestros cultos en el barrio, en la ciudad, en los edificios? No te olvides que la acústica de nuestros templos a veces llega a muchas, pero muchas cuadras. Si pensás que eso es evangelismo, mira nuestro programa. Te vamos a compartir algunas ideas. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que hay muchas formas de transmitir el evangelio? Sin embargo, hay muchas formas de no transmitir el evangelio o hacer que las personas a las que queremos llegar, al contrario, se pongan duras y no quieran, no solamente no venir a la iglesia, sino que tampoco quieran saber nada con Cristo y con nosotros. ¿Pero por qué? Nosotros a veces provocamos esas reacciones en las personas sin darnos cuenta. Una de estas causas es el sonido, el volumen en el que ponemos el audio en nuestras iglesias, en los días de culto o en las reuniones especiales o hasta en los recitales que hacemos en nuestras iglesias. No le hacemos bien a la gente, al contrario, ellos se quejan y con justa razón. Entonces, en el día de hoy, en el programa de Puertas Adentro, vamos a ver cómo hacer y qué cambios tenemos que realizar para que estas personas disfruten de la palabra de Dios y no estén molestas con el sonido de nuestras congregaciones. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, tenemos un tema especial que queremos desarrollar con vos. Si sos pastor, si sos líder de jóvenes, presta atención. Los ruidos, los sonidos, ¿es necesario? Con el pastor y consultor psicológico Gustavo Romero queremos dilucidar este tema. ¿Es necesario tanto volumen de audio para adorar a Dios en las iglesias? ¿Vos tenés idea hasta dónde está permitido el ruido o el sonido fuerte por la Organización Mundial de la Salud? Te voy a tirar unos datos, Gustavo. En la Organización Mundial de la Salud está permitido hasta 55 decibeles como sonido normal. Eso no altera la salud, no te altera los nervios, no te lastima el oído. Y en los espectáculos musicales, hasta 100 decibeles, pero solo por 4 horas. O sea que tenemos una regulación de algún ente de salud que sabe sobre las cosas que deberíamos hacer. El tema es si nosotros como iglesia justificamos o creemos que estamos haciendo lo correcto por una cuestión de fe y estamos violando algunas normas, algunas reglas que están para proteger nuestra salud justamente. Entonces, qué paradójico, porque en las 3 iglesias hablamos sobre sanidad, salud y bienestar y hacemos algunas cosas, por ejemplo, el tema de salud, el tema del sonido que nos está afectando. Exactamente. Ahora, ¿es necesario tanto volumen para cantar, para entrar? Porque ¿para qué tenemos el tiempo de adoración? Para adorar, para alabar a Dios. ¿Es necesario? Es paradójico porque le damos mucha importancia a algunos ministerios en la iglesia. El tema del sonido, del audio, es para que se escuche fuerte y para que se escuche bien. Sin embargo, estamos dejando de lado y lo hacemos como muy técnico. La parte de audio y la parte de luces son la parte técnica, pero también tiene que tener un lado espiritual y un lado de buen gusto. Es necesario, y yo creo, una apreciación personal, que no es tan necesario hacerlo tan fuerte. ¿Por qué? Porque me molesta, y no solamente a los de adentro. Hay gente, si cada uno de nosotros vamos a las iglesias y nos podemos saber, hay mucha gente que está usando tapones en los oídos, ¿sí? Yo uso. Y sobre todo hoy en día que estamos en una sociedad que es tan ruidosa, que invade tanto el ruido, invade tanto el sonido. Entonces el sonido afecta a los nervios, el ruido afecta
Tensión nerviosa. Sumamos el sonido de la calle, el sonido de las máquinas en nuestro trabajo, el sonido de la familia, que los chicos corren y uno tiene que estar prestando atención si suben, si bajan, si para dónde van. El sonido ambiental, cuando vamos a la iglesia, sumamos... De paz o de que la música, no estamos hablando del ritmo, puede ser música de rock, puede ser un ritmo movido, pero el tema es el volumen que estamos usando. Nos beneficia, ¿hasta qué punto nos beneficia tener ese sonido que es para un lugar a veces muy pequeño, un sonido grande? ¿Qué estamos queriendo demostrar con esto? Bueno, yo muchas veces planteo este tema, que a veces nosotros con el audio, con el volumen tan alto, estamos profetizando un templo mucho más grande del que tenemos, pero en realidad esa situación hace daño. Una cosa es la fe de creer que yo estoy cantando como si cantase en un estadio porque voy a llegar al estadio, pero mientras tanto le asesino los oídos a todo el mundo. Bueno, pero en ese caso, por ejemplo, ¿por qué no decir pongo más sillas para profetizar que, o en fe de que voy a tener más gente o en esa congregación va a haber más gente? Con más sillas no le hago daño a nadie. Exactamente, y estoy haciendo, es un ejercicio muy lindo, ¿no? X cantidad de personas, si yo pongo el doble de sillas, esa cantidad de gente que yo pensaba que era el máximo, que era mucho, me va a quedar a la mitad, entonces voy a tener la visión o la fe o el proyecto de hacer algo como para ganar más, no gente para la iglesia, sino no robarle almas al diablo y tener gente que conozca más a Cristo, porque en definitiva ese es el objetivo. Ajá, porque la verdad es que no beneficia absolutamente nada que tanto el que asiste como el que escucha desde afuera se sienta molesto. El que asiste sale alterado. Yo a veces pienso que quizás la gente está contenta con tanto volumen alto entre la iglesia porque es lo que vivió cuando no conocía a Jesús, como yo y vos y yo venimos de ambientes evangélicos, capaz no nos damos cuenta que en los boliches se vivía esa situación, entonces la gente como que escucha el sonido fuerte y no le molesta. Pero en realidad la Organización Mundial de la Salud te está dando un dato, te está dando una cifra. O sea, no es adapto la iglesia al recuerdo que yo tengo de cómo la pasaba bien. Es paradójico porque muchas iglesias no tienen a sus vecinos que asisten a la iglesia, a sus vecinos inmediatos. Llama la atención, Llama la atención. Yo le preguntaría al vecino del costado o al que vive enfrente qué opina sobre, ni hablar del estacionamiento, por ejemplo, que ocupan, pero qué opinan del ruido, del sonido de la iglesia. Si les es de bendición y les atrae hacia la iglesia o al contrario, les produce un rechazo, les produce como una especie de bronca, que al contrario, yo no voy a ir con esos locos. Y ahí lo llevamos a una cuestión espiritual también. Sabemos que el diablo actúa, pero nosotros muchas veces como iglesia estamos haciendo un contramensaje. ¿Sí? Predicamos algo, pero con el ejemplo no lo hacemos siempre. En el próximo globo, que no te muevas porque esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. El tema se llama ¿Por qué como la palmera? ¿Por qué? Porque el salmista en el Salmo 92, cuando dijo el justo florecerá como la palmera, ¿por qué palmera? ¿Por qué palmera? Usted sabe que la Biblia nos enseña que también debemos escudriñar su palabra, no solamente recibirla por fe en el Espíritu y ser llenos, sino que también tenemos que ir al diccionario bíblico. ¿Por qué? Por cuestionarnos, preguntarnos. Y dice el Salmo 92, el verso 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, no estoy mirando a nadie en especial, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Lo que decíamos al principio, los adultos estamos para fortalecer el anuncio, expandirlo.
Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, estamos mostrándote todas las desventajas que significa tener el sonido a todo volumen en la iglesia. ¿Realmente hace falta? En el bloque anterior con Gustavo conversábamos que no es necesario, que hay determinados decibeles 55, que son los máximos que la Organización Mundial de la Salud admite como sonido que no dañe el oído. Por otro lado, tenés las fiestas, hasta 100 por 4 horas. Te lo recordamos, vos que sos pastor, que sos líder de jóvenes, no es necesario. Pero otro punto que queremos conversar con Gustavo es, ¿bendice a nuestros vecinos tanto volumen alto? ¿Vos qué te parece? Habría que preguntarle a los vecinos, yo creo. Pero es llamativo, como decíamos recién, que ningún vecino inmediato asista a la iglesia. Es más, la mayoría de las denuncias o la mayoría de los problemas legales, que los hay, y a veces con mucha razón y mucho derecho a hacer denuncias o exposiciones policiales, que lo tomamos como el diablo está enojado. No, a ver, vayamos un día con el volumen máximo en la iglesia a la casa de esta persona a ver si realmente no tiene razón. A nosotros como cristianos nos molesta cuando otra persona pone sonido fuerte de música no es cristiana. Entonces, con más razón nosotros deberíamos respetar. A mí me tiene muy preocupado algo. En la iglesia supuestamente venimos como para reunirnos con personas que opinan y piensan como nosotros en un lugar de paz y de tranquilidad, y hablamos que Jesús es no violencia. Y el sonido fuerte es violencia, nos violenta, y no solamente en lo físico. La Organización Mundial de la Salud no solamente se dedica a analizar los temas físicos, lo que produce en el oído, que ahora te voy a comentar algo sobre eso, sino lo que produce en lo emocional. Si una persona viene y te habla fuerte, aunque tenga razón, aunque te lo diga con mucho cariño, con mucho amor, pero te está hablando fuerte y uno lo recibe con violencia. Entonces, aunque el mensaje del Evangelio sea el verdadero, sea el cierto, y sabemos que es para beneficio de la persona, se lo estamos queriendo comunicar de una mala manera. Lo queremos contagiar de algo que sentimos nosotros de la peor forma. Y de una forma obligada. No le estamos diciendo, a ver, ¿quiere escuchar? No, le ponemos volumen muy alto y la persona escucha. Hay una afección que se llama tinnitus. Tinnitus es un sonido que tienen algunas personas en la cabeza. ¿Por qué digo en la cabeza? Porque no es que se escucha necesariamente en el oído, sino que la persona lo siente en su mente, lo siente en su cabeza. Es algo real, es algo que no es una idea. Algunas personas lo sienten en un oído, lo escuchan en un oído, o otras personas en otro, o algunas en los dos. Y es de forma permanente. Muchas veces este tinnitus viene a causa de sonidos fuertes. También puede venir por presión o por estrés, pero también una de las causas es por sonidos muy fuertes. Entonces, ahora no solamente vayamos a lo que sufren nuestros vecinos, sino los propios nenes, los propios bebés en nuestras iglesias. Sonido muy fuerte. El mensaje del Evangelio es una cosa. Sí, realmente, cuánto perjuicio le podemos ocasionar no solo a los de afuera, sino a los nuestros propiamente dicha. Yo soy una de las personas que va a la iglesia con tapones y que siempre le digo a mis pastores, por ejemplo, que traten de no levantar el audio, pero no por ser de alguna manera una persona molesta, sino porque honestamente me hace daño. Y también el ruido fuerte que hace en el golpeteo, porque hay sonidos agudos y graves y cada sonido tiene un golpeteo distinto. Algunos dañan el oído, otros aceleran el ritmo cardíaco. Y es por una cuestión de edad también. Si tenemos adultos mayores... ¿Qué querés decir? Tenemos algunos adultos mayores en la iglesia, personas de 60, 70, 80 años, donde ya son más sensibles, donde les cuesta más adaptarse quizá a los ritmos de nuestras canciones, de nuestras alabanzas. No le sumemos algo que les moleste, que es el sonido muy fuerte. Entonces tenemos los extremos, los bebés, los nenes chiquititos y los adultos mayores. Tenemos que tener en cuenta, por una cuestión también de buen gusto, un sonido bueno no significa un sonido fuerte, tiene que ser fiel y no necesariamente que nos aturda. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema que tiene que ver con el perjuicio que le causamos a nuestros vecinos y el mal testimonio que damos por causa de los sonidos fuertes. Esto es Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz. No te vayas.
Así que, ¿por qué la palmera? Todos tomamos este pasaje siempre espiritualmente y decimos, wow, sí, el justo va a florecer y yo soy justa y entonces voy a florecer. ¿Sí? El justo, ¿quién es el justo? El justificado por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo. Así que cuando yo pregunto quién es el justo, todos levantamos la mano. Porque todos los que estamos acá creemos en Dios, creemos que su sangre se derramó para salvarnos, para limpiarnos y entonces somos justificados por la fe. Pero vamos a ver 6 puntos en esta mañana por los cuales Dios se tomó el trabajo de inspirar al salmista y decirle, decí palmera. Entonces, el primero es porque la palmera es delicada. La palmera hay que cuidarla mucho. Yo que tengo un campo para forestar, siempre estamos discutiendo qué voy a plantar, qué no vamos a plantar. ¿Por qué? Porque hay árboles, hay algunos que hay que cuidarlos demasiado, que requieren demasiada sombra, la palmera es una de esas. No sombra, pero requiere cuidado, hay que estarle encima, hay que protegerla hasta que se hace sólida, hasta que se hace fuerte. La palmera se puede secar y así pasa muchas veces cuando somos nuevos y no tan nuevos también. Si no alimentamos nuestra vida, nos puede pasar como la palmera, que nos podemos secar, que nos podemos debilitar, que nos podemos aflojar en la fe, apartarnos, desviar la mirada, el camino. El mundo en que vivimos ofrece permanentemente oportunidades para que aflojemos en la fe. Las circunstancias, ¿no es cierto? Pero nosotros, fuera de todo ese egoísmo, de toda esa maldad, de toda esa frialdad y falta de compromiso que vemos en muchas personas todos los días, fuera de eso, sabemos que la Iglesia de Jesucristo, ¿quién es la Iglesia de Jesucristo? Nosotros. La Iglesia de Jesucristo es llamada a funcionar ¿cómo? En amor, en paz, en bondad, en serenidad. O sea que venimos acá y ¿qué encontramos? Protección, ayuda, palabra, lo digo rápido antes que alguien me diga a alguien que no quiero ver. Que encontramos a alguien que no quiero ver. No, encontramos protección, ayuda, encontramos consuelo, encontramos amor, paz, compasión, compañerismo. Dice la palabra de Dios en Marcos 4 que Jesús comunicó el Evangelio y todos pensamos en la parábola del sembrador y nos ponemos a pensar en esa parábola y hacemos muy bien en hacerlo. Sin embargo, hay pequeños detalles que nos hablan de Jesús no solamente como autoridad espiritual, sino también como líder y autoridad en lo humano y sobre todo como un buen comunicador. Dice la Biblia que Jesús, para hablarle a la multitud, se subió a una barca y ahí empezó a hablar. Pero ¿no te llama la atención por qué subió a una barca? Pongámonos un poquito en situación. Está toda la multitud, que eran muchísimas personas, vamos a suponer que sean 200, ya son muchas, para hablar sin un micrófono. Hoy en día en nuestras congregaciones tenemos un micrófono, ya sea de mano o de aire, cualquiera, pero una sola persona puede llegar a mucha gente en cualquier lugar y en cualquier distancia. Sin embargo, en esa época Jesús no tenía micrófono, no había manera, no había forma de transmitir el sonido a tanta gente. Sin embargo, Jesús fue muy sabio. Se puso en una barca y dejó a todas las personas en la playa. ¿Qué nos quiere decir esto? El viento que viene desde el mar potencia el sonido de su voz, que tendría que haber hablado fuerte, que habrá gritado un poco, habrá hablado fuerte, pero para ese viento llevaba el sonido hacia todas las personas que podían escuchar su mensaje. Él era sabio, él sabía cómo hacer para que la gente pueda escuchar el mensaje. Sin embargo, nosotros hoy en día, que tenemos micrófonos, que tenemos la posibilidad de no gritar y que nuestra voz alcance a todas las personas, ponemos un volumen fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Antes había un interés de la gente en escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo, nosotros hoy en día estamos obligando a las personas a que escuchen el mensaje. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de redención, es un mensaje que a ellos les conviene tener, pero no nos conviene a nosotros obligarles a escuchar. La gran diferencia es que ellos estaban interesados en escuchar la palabra de Dios.
nosotros estamos obligando a nuestros vecinos, a la gente que está en la calle, a escuchar algo que no están interesados por lo pronto. Si ponemos volúmenes muy fuertes, si ponemos el audio muy fuerte, al contrario, ellos no van a estar interesados, no solamente en no escuchar el Evangelio, sino tampoco en venir a nuestras congregaciones, que sería lo de menos. Estamos perdiendo gente para Cristo. Jesús fue un buen comunicador, Jesús fue sabio. Esa misma sabiduría tenemos que usarla nosotros en nuestras congregaciones. ¿Para qué? No solamente para que la gente venga a nuestras iglesias, que sería muy lindo, es interesante, sino para que esas personas puedan acercarse a Cristo, porque saben que en Él hay salvación y hay paz y tranquilidad. Y acá en Puertas Adentro, donde lo secreto tiene voz, seguimos con este tema, el sonido en los templos, en las iglesias, en los lugares donde hacemos las reuniones, el volumen que usamos para el tiempo de las alabanzas, para el tiempo de las canciones, aún para el tiempo de los mensajes. Y como estábamos hablando, que es perjudicial para los oídos de los bebés, es perjudicial para los adultos mayores, pero es sabio también recibir denuncias, porque sabemos de muchas congregaciones que tienen denuncias por exceso de ruido. Entonces, ¿cómo quedamos frente al mundo? De nuevo, confundimos a veces que las denuncias policiales o las exposiciones son ataques del diablo. Y ahí es donde tenemos que saber diferenciar si realmente nos estamos provocando de alguna manera nosotros a que los vecinos hagan este tipo de exposiciones. ¿Cómo estamos quedando? No solamente muy mal como iglesia, sino también muy mal la palabra de Dios o el Evangelio. Porque esta persona puede irse de vacaciones a un lugar tranquilo y se encuentra con alguien que le habla de la palabra del Señor. ¿Y qué dice esta persona? No, con ustedes no, porque tengo unos vecinos que nos hacen ruido. Ya hay una negatividad, ya hay una barrera y una distancia que esta persona pone. Entonces, si nosotros no vamos a llegar con el Evangelio a esta persona de una forma directa, no querramos llegarle de una forma violenta. A mí me preocupa mucho esta violencia que ejercemos sin darnos cuenta. Violencia física, violencia moral, violencia anímica. Anímica, sí. Que tenemos que tomar conciencia. Es decir, este no es un mensaje contra los sonidistas, ni es una reflexión en contra de tener nuestra fiesta dentro del templo. Pero yo sé de congregaciones que han insonorizado su espacio, es decir, han gastado mucho dinero, pero han producido un ambiente totalmente aislado para tener el nivel de sonido que quieren. Sí, más que gasto es una inversión, porque sabemos que el vecino va a decir, va a aceptar que hizo una invitación porque no los molesta, no molesta el tránsito, no molesta el sonido. No es sabio exponerse a una denuncia policial o una exposición. No es sabio, ¿por qué? Porque quedamos mal nosotros y nosotros cerramos el templo y nos podemos decir queda mal la palabra del Señor, queda mal el Evangelio. Y la Biblia dice que tenemos que ser sabios en todo sentido. Pero aparte queda mal el Evangelio con justa razón, porque hay una justicia, hay un decreto, hay leyes, hay reglamentaciones municipales, hay algo por lo que la gente que no le gusta el ruido va y hace la denuncia. Es decir, yo no puedo ir a hacer la denuncia porque no me gustó la cara de alguien, porque no hay reglamentación para eso, pero sí puedo hacer la denuncia cuando alguien me está invalidando mis derechos. Sí, poder se puede hacer todo. Le hacemos que la política es el arte de lo posible, acá hay parte de política también. Pero el tema es cuando hay como dijiste vos, una justificación. Hay realmente algo que tienen razón. Y en este caso, perdón que te interrumpa, en este caso los únicos perjudicados serían los asistentes a la iglesia, si se insonoriza el espacio. Claro. Sería interesante que cada uno en el lugar, en el país donde está, en la localidad donde se encuentra, se asesore y diga, a ver, bueno, voy a la municipalidad y pregunto, bueno, ¿cuáles son los decibeles apropiados? Que generalmente cuando uno va a habilitar una iglesia, esto se lo dice al pastor o se lo dice al líder. Pero sería interesante que cada uno de nosotros averigüemos en el lugar donde está nuestra iglesia, bueno, ¿cuáles son los decibeles necesarios o permitidos para que esta iglesia funcione sin molestar a los vecinos y sin perjudicar también a los asistentes a la propia iglesia? Entonces tenemos que ser sabios y responsables también en este sentido. No solamente que esté linda, claro, no solamente que esté lindo el frente, el lindo cartel, las luces, pero también el sonido. Que no sea tan fuerte que no nos perjudique para el día de mañana. Y respetar, porque también en estas cuestiones de sonido se me ocurre lo que dijiste hace un rato fuera del aire, el estacionamiento.
El estacionamiento de los coches es otro tema para otro programa. Que Dios nos bendice con autos nuevos, pero se lo dejamos en la puerta a todo el mundo y los vecinos, la verdad, no quieren saber, no nos quieren ver ni en figuritas. Eso es muy triste. Y acá en Puertas Adentro, donde Los Secretos tiene voz, queremos que reflexiones, queremos que prestes atención a estas cosas, porque si estamos trabajando para un cambio de mentalidad, esto es un cambio de mentalidad.